Capítulo 91 Prácticas profesionales. El debut de un joven héroe en la televisión nacional 2. Helicóptero de noticias, sobre Osu, 19:43. Aquí Ayaka Fujimoto de NHK News, informando en directo desde arriba de la ciudad de Osu, dijo la reportera, agarrándose los auriculares mientras el helicóptero viraba bruscamente para evitar otra columna de humo. Lo que estamos presenciando esta noche es algo sin precedentes en la sociedad moderna de héroes. Múltiples ataques coordinados en toda la ciudad han llevado a las agencias locales de héroes a su límite absoluto. El cámara ajustó su objetivo, enfocando la batalla en la azotea que se desarrollaba abajo. Tenemos confirmación visual de Pro Hero Ingenium clasificado en el puesto número 67 en la lista de héroes Billboard enfrentándose a lo que parece ser un villano mutante a gran escala. Su voz llevaba un profesionalismo forzado sobre el pánico creciente. La criatura se parece mucho a uno de los villanos capturados durante el ataque o a un mes antes. Con este aparentemente moviéndose a 4 patas. Ahora recibimos informes de ataques similares en al menos 3 lugares más en Osu. La criatura contra la que Ingenium lucha es una de varias entidades de diseño similar. La cámara captó a Ingenium esquivando un golpe de garra. Ingenium es conocido por sus operaciones de rescate a alta velocidad y destreza en combate, pero este oponente se detuvo cuando el golpe de la criatura destruyó toda una estructura de acceso a la azotea. Este oponente le está llevando al límite absoluto. En el estudio, los presentadores veían la retransmisión con caras serias. Fujimoto-san, ¿puede confirmar si hay civiles en la zona? Negativo, respondió Ayaka, observando cómo Ingenium estaba un buen puñetazo que realmente empujó a la criatura hacia atrás. Parece que la evacuación sigue en curso. Podemos ver a otros héroes coordinando el movimiento civil a cierta distancia de la zona de combate. Ingenium parece ser, está manteniendo deliberadamente la atención de la criatura sobre sí mismo. Alejándola de la ruta de evacuación. La cámara hizo un zoom mientras Ingenium lanzaba una ráfaga de ataques impulsados por Recibro. Ahora está presionando la ofensiva. La criatura está siendo rechazada, pero, el brazo de la criatura se transformó, expandiéndose en un escudo. ¿Y qué? La voz de Ayaka vaciló. ¿Has visto eso? El villano simplemente, su brazo, acaba de desviar el ataque de Ingenium y ahora, el brazo se alargó en un látigo. Dios mío. Crujido. El miembro transformado golpeó a Ingenium con una fuerza devastadora, lanzándolo por el aire. Ingenium está caído. Gritó Ayaka, abandonando toda pretensión de distancia periodística. Lo han lanzado por la ventana de un edificio. Estamos perdiendo la visibilidad. La cámara luchaba por seguir el humo y los escombros. ¿Podemos confirmar su estado? La voz del presentador del estudio sonaba tensa. Desconocido. El edificio contra el que chocó parece ser residencial. Intentamos conseguir un mejor ángulo. En todo el país, el público observaba en silencio atónito. En Tokio, los viajeros se reunían alrededor de grandes exposiciones en Shibuya Crossing. En hogares suburbanos tranquilos, las familias se acurrucaban juntas, sus rostros iluminados por la luz azul de la emisión. ¿Qué está pasando? ¿Es Osu? ¿Es Ingenium? Dios mío. Murmullos recorrieron casas y calles mientras todos los espectadores se echaban atrás al ver a Ingenium ser estrellado contra un edificio. No me lo puedo creer. Sí. Primer ataque de Wa ahora esto. Esta liga de villanos se está volviendo más desenfrenada con cada aparición. ¿Crees que Ingenium va a estar bien? Ahora solo podemos mirar. Los refuerzos deberían llegar pronto, mientras tanto. En un edificio residencial en Osu Crash. Múltiples tentáculos irrumpieron en las paredes como lanzas, los brazos transformados del gnomo se extendieron con una velocidad aterradora. El cuerpo de Tensei se movió por instinto. Inclinó el cuerpo hacia la izquierda. Un tentáculo rozó su lado del casco, mientras que el otro abollaba su armadura y le lesionaba el hombro. El tercero dio en el blanco, atravesando directamente su estómago. ¡Uk! Tensei dejó escapar un gemido ahogado. Los niños gimieron aterrorizados. El tentáculo se retrayó, soltándose con otro horrible chasquido. Ingenium se desplomó de rodillas, su mano presionando instintivamente la herida. La sangre se filtraba entre sus dedos. Esto es malo, pensó al oír los niños detrás de él. Levántate. Fuera, el gnomo aterrizó en la calle. Tensei levantó la cabeza. Los brazos del gnomo se retorcieron, reformándose en múltiples lanzas afiladas dirigidas directamente al enorme agujero de la casa. El brazo transformado se lanzó hacia adelante a gran velocidad. Peor aún, Ingenium no podía esquivar.
No porque no pudiera, sino porque si lo hiciera, los ataques destrozarían a los niños que tenía detrás. Los tentáculos se lanzaron hacia adelante. Crujido. Una pierna golpeó el suelo con una fuerza tremenda. Una enorme ola de hielo estalló desde el pavimento, avanzando como un tsunami congelado. Bloqueaba completamente la entrada de la casa, encerrando a los tentáculos entrantes en una prisión cristalina antes de que pudieran alcanzar a Tensei. La cabeza del gnomo giró hacia la fuente. Todoroki Shoto estaba al final de la calle, con el lado derecho cubierto de glaseado. Parece que fue buena idea acompañarme. Todoroki. Ida estaba preocupado de que no pudieras manejarlo solo, habló Todoroki, su lado derecho irradiando una niebla helada. Así que vine a ayudar. Vete ya. Este no es un enemigo con el que puedas lidiar. Advirtió Tensei, pero sus palabras quedaron ahogadas por un agudo y metálico chillido. Los brazos del gnomo empezaron a abultarse y pulsar, las fibras musculares expandiéndose hasta alcanzar el tamaño de troncos de árbol. Está activando otro Kirk. Todoroki no dudó, golpeando el suelo con la palma de la mano para enviar una segunda oleada, aún más grande, de hielo hacia la bestia. Pero el gnomo aumentado no esquivó. Sus enormes extremidades reforzadas se lanzaron hacia adelante, atravesando el hielo como si fuera cristal fino. La estructura helada se hizo añicos, fragmentos volando en todas direcciones. Las lanzas, ahora respaldadas por la fuerza de 1000 toneladas de presión, se lanzaron hacia Todoroki a velocidad terminal. Maldita sea. El hielo salió disparado de sus pies, creando un muro de hielo. Simultáneamente, se impulsó hacia atrás. ¡Bang! La pared fue volada. Los ojos de Shoto se abrieron de par en par. Todavía estaba en sus armaduras de recuperación. No pudo levantar otro muro a tiempo. Las puntas de las lanzas orgánicas estaban a centímetros de su pecho, y fue entonces cuando... ¡Clan! De repente, una pesada tapa de alcantarilla voló por el aire con la velocidad de una sierra de disco, estrellándose en la cara del gnomo y desviando su puntería por una fracción de pulgada. ¿Eh? Antes de que Todoroki pudiera procesar lo que había pasado, una mano agarró firmemente el cuello de la camisa de Todoroki cuando, de la nada, Yuta Akutami apareció como un fantasma en medio de la calle. Moviéndose con un body flicker, Yuta agarró a Shoto y saltó. Usando su fuerza potenciada por chakra en el aire, tiró de Shoto hacia arriba, fuera de la línea de fuego justo cuando las lanzas del gnomo atravesaban el aire donde había estado el pecho de Shoto. El mundo de Todoroki giró antes de que todo volviera a la normalidad. Un segundo después, se encontró a una docena de pies del suelo, con una fuerza sujetándole por el cuello del cuello en el otro extremo. ¿Pero qué? Colgó un momento, el viento silbando junto a sus oídos, su mente corriendo para asimilar la velocidad de lo que acababa de suceder. Luego miró a la figura posada sobre la farola parpadeante con el equilibrio natural de un águila. Llevaba una sudadera negra pesada y táctica con ribetes blancos que recorrían los contornos de su torso y mangas como una placa de circuito esquelética. Una máscara ninja, negra mate, cubría la mitad inferior de su rostro, dejando solo un par de ojos rojos con 3 comas visibles bajo la sombra de su capucha. Guanteletes reforzados en los antebrazos y pantalones tácticos de utilidad metidos en botas pesadas. Dime. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan muerto estarías sin mi ayuda? La voz sonó más grave por el amortiguamiento de la máscara, pero era una que Todoroki reconocía. Akutami. En persona. O el poliéster, técnicamente, respondió Yuta, soltando el agarre. Todoroki aterrizó de pie, su mirada ya volviendo a bajar hacia el gnomo que se estaba recuperando de la tapa de la alcantarilla en la cara. El monstruo dejó escapar un gruñido gutural y húmedo. El pesado disco de hierro que Yuta había lanzado estaba incrustado a medio camino en el cráneo distorsionado de la criatura, pero incluso mientras observaban, el hueso y el músculo empezaron a burbujear y a entrelazarse, empujando el metal hacia afuera hasta que cayó al suelo. 10, murmuró Shoto, su mano derecha encendiéndose en una ráfaga de escarcha mientras se estabilizaba. Habría sido un 10. Bien. La honestidad es el primer paso para no ser atravesado. Yuta levantó la vista. Su Sharingan fijó el fijo en el helicóptero de noticias a lo lejos. ¿Estoy en directo en la tele? La cámara hacía zoom, probablemente todos buscando en sus recuerdos la identidad del Salvador enmascarado que acababa de arrebatar al hijo de Endeavor de las fauces de la muerte. En respuesta, Yuta levantó 2 dedos en un saludo perezoso. Un saludo arrogante y casual al objetivo. ¿Nos está saludando? La voz de Ayaka Fujimoto se transmitió a la nación. En todo Japón, la imagen se congeló en esa acción. Pero el momento fue breve. ¡Qué bombo! El gnomo, habiendo expulsado completamente la tapa de alcantarilla de su cráneo, enfocó su ojo sin tapa en la farola.
Su cuerpo se agitó al activar simultáneamente aumento muscular y brazos transformantes. Luego procedió a dispararles hacia adelante. ¡Cuidado! Capítulo 92 Prácticas profesionales. Puedo enviar spam a las tapas de alcantarilla. El gnomo, habiendo expulsado completamente la tapa de alcantarilla de su cráneo, enfocó su ojo sin tapa en la farola. Su cuerpo se agitó al activar simultáneamente aumento muscular y brazos transformantes. Luego procedió a dispararles hacia adelante. El pie de Todoroki tocó el pavimento. Cuidado. La escarcha ya se le subía por la pierna para formar una barrera cuando... ¡Wosh! La tapa de alcantarilla que había caído al suelo junto al gnomo se elevó de repente, embistiéndola en la cara con una fuerza devastadora. ¡Clan! El muro de hielo de Todoroki se detuvo en plena helada. Pero que, la cabeza de la criatura se echó hacia atrás con un crujido húmedo. La repentina pérdida de enfoque hizo que los tentáculos disparadores perdieran rigidez, cayendo y perforando la tierra contra la base de la farola. Me toca a mí, murmuró Yuta mientras formaba un sello de mano. La tapa de la alcantarilla, que había rebotado en el cráneo de la criatura, se detuvo en el aire, vibró durante un milisegundo y respondió con velocidad redoblada. ¡Bang! El suelo se agrietó al estrellarse contra la tierra. ¿Es ese movimiento otra vez? Todoroki frunció el ceño, recordando que Yuta había hecho ese movimiento durante el festival deportivo. Esta vez, ¿tiene proyectiles de verdad? ¿Eso, qué acaba de...? En el helicóptero, Ayaka tartamudeó sorprendida. Justo entonces, la tapa de alcantarilla fue agarrada antes de que pudiera golpear de nuevo. Yuta alzó una ceja. La criatura se puso de pie. ¡Qué fuerte! Los músculos de su brazo izquierdo se hincharon al inclinarse hacia atrás. Va a lanzarla. Un camino de hielo se formó en las piernas de Todoroki mientras se impulsaba fuera del camino. La fuerza de esta criatura era increíble. No había manera de que una barrera de hielo resistiera. Mejor evitarlo, pensó. En cuanto a Yuta, podía cuidarse solo. En el momento en que Todoroki se movió, el gnomo disparó. La tapa de la alcantarilla salió disparada por el aire como un misil hacia la cabeza de Yuta. El chico en cuestión se inclinó hacia un lado. El proyectil pasó zumbando junto a su cabeza, dibujó un extraño arco a su alrededor y disparó de vuelta hacia el emisor con fuerza inquebrantable. El gnomo, aún en medio de un lanzamiento y completamente desequilibrado, ni siquiera tuvo tiempo de chillar. Una enorme herida cruzó la cara del gnomo cuando la tapa de la alcantarilla golpeó su cráneo y luego atravesó su hombro, incrustándose en la tierra detrás de él. Sangre, piel y dientes volaron en todas direcciones. Las patas de la criatura se dieron y cayó hacia atrás en el cráter que él mismo creó. El sonido del impacto era lo suficientemente fuerte como para oírse por encima del zumbido de las hélices del helicóptero. El camino de hielo de Todoroki se detuvo. Miró a la bestia caída, luego al chico posado en la luz. Bueno, Yuta saltó desde la farola, aterrizando sin hacer ruido sobre sus pies. Eso debe doler. Los párpados de Todoroki se movieron. Menos mal que no se permitía el equipo de apoyo a lo lejos, los dedos del gnomo se movieron nerviosos. Después, se giró hacia un lado, incorporándose lentamente. Los rasgos grotescos ahora parecían aún peores mientras la sangre caía de su boca ahora ensangrentada. Qué raro. Dijo Yuta. Pensé que tendrías regeneración o algo así. ¡Qué bombo! El gnomo soltó un rugido agudo, clavándose en la tierra como si tuviera rabia. Yuta levantó la mano. La tapa de alcantarilla salió disparada por detrás, golpeando al gnomo en la parte trasera de la cabeza. ¡Bang! Todos los espectadores en Shibuya hicieron una mueca. La tapa de la alcantarilla voló directamente a la mano de Yuta. Sopesó el proyectil, lo lanzó al aire una vez, la mente divagando hacia la funda que llevaba en la espalda que ni siquiera había tocado aún. Debería pedirle al laboratorio de diseño que me hagan algo así cuando vuelva. Finalmente, el gnomo se incorporó. Su mandíbula colgando en un ángulo torcido. Golpe. Golpe. La fuerza contundente de los golpes anteriores había agrietado su piel parecida a un exoesqueleto. No parecía sentir el dolor, pero el daño estructural hacía que sus movimientos fueran lentos. Eres persistente. Eso te lo concedo. Yuta resistió la tentación de esbozar una sonrisa. Fue bastante gracioso. El gnomo se lanzó, sus patas traseras rompiendo el pavimento mientras se lanzaba hacia adelante. El Sharingan de Yuta siguió su trayectoria mientras lanzaba la tapa de la alcantarilla hacia arriba y empujaba el lateral de su guantelete. El caso se abrió. Al mismo tiempo, el gnomo apareció ante Yuta y blandió sus garras. El cuerpo de Yuta parpadeó. La tierra se hizo añicos donde él estaba antes.
El borrón terminó cuando Yuta reapareció a unos metros, deslizándose sobre el asfalto. Una mano tocó el metal bajo él, la otra metió la mano en el estuche que llevaba en la espalda. Fijando su objetivo, el Nomu apretó los brazos y golpeó. El viento empujó la capucha de Yuta hacia atrás, pero por lo demás, no pasó nada. De pie en lo alto de un edificio, los ojos del señor Aizawa se pusieron rojos tras sus gafas. Yuta tiró. En lugar de una placa, kunai o shuriken, una pesada cadena de hierro de alta resistencia se desenrolló del estuche. El chakra recorrió el brazo de Yuta hacia el arma, y esta brilló con una tenue luz plateada blanca. Escala del 1 al 10, lanzó el Nomu. Esto va a ser un 12. Él hizo un azote con la cadena en respuesta. El suelo se hizo añicos al trazar una trinchera sobre la tierra, ascendiendo y chocando con los Nomu. Clan. El impacto provocó que el brazo del Nomu fuera de par en par. Antes de que la criatura pudiera reiniciarse, Yuta giró, la cadena siguió su movimiento como una serpiente viviente, y se estrelló contra su pecho. Una tercera herida le atravesó el pecho. Después, el Nomu fue lanzado de vuelta de donde había venido. ¡Bang! El accidente fue ensordecedor. Polvo y escombros esparcidos en todas direcciones mientras los Nomu atravesaban ese edificio y el siguiente. Lo he perdido de vista en un edificio, Aizawa frunció el ceño. Yuta echó la cadena hacia atrás en la mano. Su Sharingan nunca salió del lugar del accidente. ¿Está muerto?, gritó Todoroki, manteniendo aún una postura defensiva. Lo dudo, respondió Yuta, la firma térmica estaba obstruida por los escombros. Este es resistente. Más que la última vez que enfrenté con el señor Aizawa. ¿Por qué estás con Aizawa-sensei? ¿Por qué estás en Osu, para el caso? ¿Estoy haciendo prácticas con él? ¿Cuándo pasó eso? La tapa de la alcantarilla se retiró. Yuta lo atrapó con la mano libre. Desde esta tarde, después de que mi tren fuera atacado por villanos. Las cejas de Todoroki se fruncieron. ¿Te atacaron? Ha sido un día largo. Un bajo retumbo resonó desde el lugar del accidente. Honestamente, no lo dudo, respondió Todoroki, con la mirada fija en los edificios destruidos. ¡Bum! Toda la estructura explotó hacia afuera. Enormes pedazos de escombros, algunos del tamaño de coches, se lanzaron hacia ellos como misiles. Las manos de Todoroki golpearon el suelo. Atrás. Un grueso muro de hielo estalló entre ellos y los escombros. La barrera helada atrapó la mayoría de los fragmentos más grandes, pero fragmentos más pequeños seguían esparcidos en todas direcciones. La mano de Yuta se lanzó hacia adelante. La tapa de la alcantarilla salió disparada por el aire, desviando un trozo de hormigón que había pasado por encima del muro de Todoroki. El disco metálico sonó como un gong mientras destrozaba los escombros. Entre el polvo que se asentaba y las grietas en la pared de hielo, emergió una silueta. El Nomu salió de los restos, su cuerpo cubierto de polvo y escombros pero por lo demás intacto. Sus ojos vacíos se fijaron en ellos. A estas alturas, su cuerpo era un desastre. Sin embargo, seguía en pie y moviéndose como si estuviera ileso. ¡Bang! La criatura avanzó con una velocidad explosiva. Cruzó 15 metros en el tiempo que tardó en parpadear la tapa de la alcantarilla, volvió volando hacia la cabeza del Nomu. Una trayectoria perfecta de intercepción. De repente, ocurrió lo inesperado. Se agachó y esquivó. ¿Esquivó? Los dedos de Yuta se movieron, desviando la tapa de la alcantarilla en pleno vuelo. El disco metálico se curvó en el aire, arqueándose para otro golpe. El cuerpo del Nomu se retorció, un movimiento antinatural, casi serpentino, y el segundo ataque pasó inofensivo. El rostro de Todoroki se ensombreció. Se está adaptando a nuestros ataques. Eso parece, respondió Yuta, con la mano libre buscando la cadena a su lado. El Nomu saltó a la pared de un edificio, con las garras clavándose en el hormigón. Entonces empezó a subir, no, a correr por la superficie vertical, desafiando la gravedad con pura fuerza muscular. Llegó a la azotea en segundos y luego se lanzó por el hueco hacia el siguiente edificio. Yendo directo hacia ellos desde arriba. Ventaja de terreno elevado, observó Yuta, su Sharingan siguiendo el camino de la criatura. La cadena se desenrolló en su mano. El chakra comenzó a fluir por el arma, haciéndola brillar con esa luz plateada y blanca familiar. El Nomu saltó desde la azotea, su trayectoria apuntando directamente a Yuta. El brazo de Yuta se echó hacia atrás, listo para golpear pero no lo hizo. Aceleró su Sharingan mientras cronometraba la trayectoria. Espera. El Nomu descendió, su sombra creciendo. 5 metros. 4. 3. Sus manos con garras se extendieron, listas para agarrar. Wash. Una segunda tapa de alcantarilla, que Yuta había tocado antes de soltar la cadena, salió disparada desde detrás de él.
Clan. Chocó contra la cara del gnomo, echando la cabeza hacia atrás de nuevo. La trayectoria de la criatura se desvió, su cuerpo girando torpemente en el aire, directo a la zona óptima de ataque de Yuta. Ahora. Capítulo 93. Prácticas profesionales, héroe fantasma ahora. La cadena avanzó con una velocidad borrosa. Crack. El metal impregnado de chakra golpeó directamente en la cara al gnomo desorientado. La fuerza era inmensa, incluso conteniendo para no matar accidentalmente a la criatura. Yuta sintió el impacto reverberar por su brazo. La sangre salpicaba de los rasgos destrozados de la criatura mientras era lanzada hacia el cielo como un misil. Directo hacia el helicóptero de noticias. Mierda. El cuerpo de Yuta parpadeó y desapareció. En el helicóptero, el grito de Ayaka Fujimoto cortó la cabina. Sube. Arriba. El piloto tiró de los controles, pero el impulso del helicóptero fue demasiado lento. El gnomo fue demasiado rápido. Justo cuando iban a chocar, Yuta apareció de la nada a varios pasos detrás del gnomo ascendente, su cuerpo colgando en el espacio durante un momento imposible. La cadena salió disparada hacia adelante, envolviendo el torso de la criatura. Los eslabones metálicos se contraían como una serpiente, atrapándose más con cada rotación. No había manera de que terminara la noche con daños colaterales añadidos a su lista de hazañas. El gnomo rugió, o al menos lo intentó, con la mandíbula colgando en un ángulo roto mientras seguía lanzándose hacia el helicóptero. A 3 metros del impacto. 2 metros. Los ojos de Yuta se entrecerraron mientras intentaba aspirar al aire. La cadena reaccionó al instante a su don. Los eslabones metálicos se tensaron y tiraron, contrarrestando el impulso ascendente del gnomo con igual y opuesto. El ascenso de la criatura se detuvo como si una mano invisible la hubiera agarrado desde arriba. Luego, desafiando todas las leyes del movimiento, fue arrastrado hacia atrás y hacia abajo, arrastrado por la cadena impregnada de chakra como si la gravedad misma se hubiera invertido. Los patines del helicóptero pasaron por encima con menos de 1 metro de margen. Ayaka se desplomó en su asiento, hiperventilando. ¿Acaso, nosotros? Mira. El cámara señaló hacia abajo. Yuta y los gnomu atados, cayendo hacia la calle de abajo. El gnomu se agitaba contra sus ataduras, los músculos abultados mientras el aumento muscular se activaba a máxima capacidad. O lo intentó. Por desgracia, seguía siendo observado por un hombre de ojos rojos. Sin embargo, la cadena comenzó a tensarse y los eslabones comenzaron a separarse bajo su resistencia bruta. Yuta soltó la cadena por completo. El chakra explotó por todo su cuerpo mientras lo recogía y comprimía todo con los puños. Más de la mitad de lo que le quedaba. Fantasma. Retiró la mano. Por un momento, visible incluso a simple vista una corona al rojo vivo condensada alrededor de su puño derecho. Hasta que tanto humanos como humanos transformados cayeron en paralelo a apenas 1 metro del suelo. Yuta lanzó el puñetazo directamente al abdomen del gnomo sin contenerse. Flash. El golpe conectó. Boom. El gnomo fue estrellado contra la tierra. El impacto hizo que el asfalto se desplomara, enviando grietas que se extendían como telarañas durante 10 metros en todas direcciones. El polvo explotó en el aire. Las alarmas de los coches sonaron. Las ventanas que de alguna manera habían sobrevivido al caos anterior finalmente se rindieron y se rompieron. Durante 5 segundos, solo se oyó el sonido de escombros asentándose. Entonces el polvo empezó a disiparse. Yuta estaba en el centro del cráter, con una rodilla en el suelo, el puño aún clavado en el pecho del gnomo. La criatura yacía inmóvil bajo él, su cuerpo retorcido en ángulos antinaturales. Poco a poco, Yuta retiró el puño y se puso en pie, su brazo derecho humeaba. La manga derecha prácticamente no existía, carbonizada por la fricción de la descarga de chakra. Eso, salió mejor de lo que pensaba detrás de él, el silencio era absoluto. Incluso el helicóptero parecía flotar en un silencio atónito. Hola. Yuta se giró y vio a Todoroki al borde del cráter, con los ojos desiguales muy abiertos mientras miraba el hormigón pulverizado y a la criatura que ni siquiera se había movido desde el impacto. ¿Tú, qué demonios ha sido eso? Preguntó Todoroki, suyo. Un movimiento definitivo, en proceso. ¿Eso fue simplemente fuerza bruta? Más bien un ataque físico potenciado por energía, respondió Yuta, con la voz ronca. Flexionó los dedos, o al menos lo intentó. Sin duda hubo algunas cosas rotas con la réplica del Phantom Flash. Que era simplemente una alta compresión y liberación de chakra. Una idea espontánea que, era tan arriesgado como sonaba.
El cuerpo físico sigue siendo demasiado débil para soportar la réplica, incluso si calculé bien el impacto, canalizó chakra en su brazo, su mano derecha sanó perfectamente en 10 segundos. Luego miró hacia abajo hacia el cráter. Bueno, ya ves el resultado. En el helicóptero, Ayaka Fujimoto contemplaba la escena abajo, olvidando su micrófono. En todo Japón, millones de personas miraban la misma imagen. Un adolescente con sudadera, de pie sobre un monstruo caído. Él, lo hizo. Por fin, Ayaka Fujimoto encontró su voz. Luego se recompuso al darse cuenta de que seguían en directo. Esto es increíble, señoras y señores. La amenaza ha sido neutralizada. Él. Se quedó paralizada, dándose cuenta de que no tenían ni idea de quién era ese recién llegado ni cómo llamarlo. Por su altura y rasgos, parecía un estudiante. Probablemente todavía en la escuela de héroes. Sin embargo, eso no podía ser. Él, enmascarado, fantomero ha ganado la batalla. Al final, repasó todo lo que había visto en la pelea y eligió lo que consideró adecuado. En otro lugar, Tomura Shigaraki bajó los prismáticos lentamente, su ojo visible temblando mientras observaba a la figura enmascarada sobre su gnomo caído. No, 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 no. Su mano se llevó al cuello, rascando furiosamente. La piel ya estaba en carne viva y sangrando por la frustración anterior, pero aún así la arañó. Esto no se suponía que, ¿Quién es ese? Los prismáticos en su mano izquierda comenzaron a desmoronarse, desprendiéndose en ceniza y partículas de polvo que se dispersaban con el viento. Ni siquiera se dio cuenta, el cuerpo temblando de rabia. Solo es un mocoso. Un mocoso contra un gnomo. ¿Cómo demonios ha hecho esto? Se rascó con más fuerza, su respiración se volvió entrecortada. Justo entonces, una ola de niebla se materializó a su lado en la torre de agua para formar una figura que conocía demasiado bien. Tomura. Kurohiri. ¿Qué pasa con los otros gnomu? Ya están listos. Los otros gnomu que arrasan la ciudad han sido neutralizados. He venido a informarte. ¿Qué? El rascado de Tomura se intensificó. 6 gnomu. 6. ¿Y me estás diciendo que todos son, el amo va a? No te preocupes, Tomura Shigaraki. La voz calmada de Kurohiri cortó sus pensamientos en espiral. Tomura se giró hacia él, con las manos aún arañando su cuello. ¿Qué más hay que hacer? El gnomo ha sido derrotado, idiota. Mi plan perfecto fracasó. No del todo. Kurohiri interrumpió, entrecerrando los ojos con algo que podría haber sido satisfacción. Pero todavía tenemos a Endeavor. El rascado de Tomura se ralentizó. ¿Qué? El héroe número 2 está actualmente ocupado con nuestra última unidad. Y a diferencia de estos, variables inesperadas, Kurohiri señaló hacia donde Yuta estaba a lo lejos. Endeavor está exactamente donde predijimos que estaría. Un portal se abrió a su lado, mostrando una vista del sector 4. A través de él, podían ver llamas y destrucción. El arañazo de Tomura cesó. Vale. Asegurémonos de que esto no sea un desperdicio total. De vuelta en el cráter. Yuta estaba en proceso de asegurar al gnomo inconsciente con los restos de su cadena cuando una figura descendió del tejado, aterrizando con destreza a pesar de sus heridas. No está mal, Akutami. Aizawa se enderezó de su posición agachada, su bufanda de captura acomodándose sobre sus hombros. Sus ojos estaban inyectados en sangre por mantener el Asure, y había un nuevo moratón formándose en su mandíbula, pero su expresión mostraba algo que podría haber sido aprobación. Rápido de pensar con la interceptación aérea. Daños colaterales mínimos. Sin víctimas civiles. Las cosas se estarían desarrollando de forma muy diferente si las hubiera. Fue un pensamiento fugaz mientras Aizawa miraba el cráter. Aunque tu definición de mínimo necesita trabajo. Sensei. Yuta asintió. ¿Los otros dos? Asegurado. Los equipos de respuesta los tienen contenidos. Justo entonces, la dada de Aizawa se giró hacia un lado. Se oyó el sonido de pasos rápidos que se acercaban. Señora Aizawa. Akutami. Una figura familiar con armadura blanca se detuvo en seco ante la escena. Los ojos de Tenya y Ida estaban muy abiertos tras sus gafas, contemplando el cráter, los gnomu atados y las dos caras conocidas que permanecían tras la destrucción. ¿Qué haces aquí? Su mirada se movía frenéticamente de un lado a otro. ¿Y dónde está mi hermano? Larga historia, Ida. Yuta agitó la mano. Hemos tenido un trayecto muy ajetreado. Ida. Todos se giraron cuando Todoroki emergió de un edificio parcialmente derrumbado, sosteniendo a un Ingen y un cojeando.
Detrás de ellos, dos niños pequeños se aferraban el uno al otro, con los ojos abiertos pero ilesos. Tensei. Tenya se lanzó hacia adelante, sus motores impulsándole al lado de su hermano en un instante. Estoy bien, Tenya. Tenía una mano presionada contra su abdomen donde el tentáculo del gnomo le había atravesado, pero la hemorragia había cesado. Más preocupado por estos dos. Señaló a los niños, luego su mirada se dirigió a Yuta, que estaba en el cráter con la manga destrozada y el puño humeante. Debes hacerlo, Yuta. Vi lo que hiciste. La voz de Ingenium transmitía un respeto genuino. Eso fue, un trabajo excepcional para un estudiante. Yuta se removió incómodo bajo el elogio. Gracias. ¿Y tú, Todoroki? Ingenium asintió hacia el usuario de hielo. Tus barreras me salvaron la vida y pusieron a estos niños fuera de peligro. Gracias. Solo estaba haciendo lo que debe hacer un héroe. Tensei asintió y levantó la vista. Los cielos de la ciudad seguían siendo morados. Los otros distritos también están bajo ataque. Tenemos que enviar refuerzos, ya está resuelto, le interrumpió Aizawa. Todos le miraban. ¿Qué? Tenya parpadeó. Akutami y yo nos encargamos de 3 gnomos antes de llegar aquí. 1 atacó nuestro tren, 2 más iban camino a otros distritos. Están asegurados y esperando ser transportados. A estas alturas, los héroes y las autoridades deberían estar centrados en apagar los incendios. Siguió el silencio. Ingenium se quedó atónito. 3. ¿Has derribado 3 de estas cosas? 4, en realidad, corrigió Yuta, señalando a la criatura atada a sus pies. ¿Pero quién cuenta? La mirada de Aizawa se dirigió a Todoroki. ¿Cómo estás aquí sin tu supervisor? Supongo que Endeavor también está en la ciudad. ¿Dónde está? La expresión de Todoroki se ensombreció. Sector 4. Nos ordenó evacuar mientras él se encargaba de las amenazas allí. Había 3 de estas cosas atacándole cuando nos fuimos. Este era uno de, una explosión lejana le interrumpió. Capítulo 94 Prácticas profesionales. Fue más fácil que la última vez. En el sector 4, el incendio furioso que se liberó finalmente se apagó. Golpe. El cuerpo del gnomo de obsidiana cayó al suelo, su forma carbonizada aún humeando por el fuego infernal concentrado que finalmente lo había abrumado. Endeavor estaba de pie sobre el cadáver, respirando con dificultad. Comparado con el rojo, esta criatura era significativamente más difícil de tratar. ¿Por qué? Debido a un tercer don. Resistencia al calor. Esta era la conclusión a la que había llegado Endeavor. Era algo que absorbía llamas, pero era otra cosa no recibir daño al hacerlo. Más pruebas habían confirmado que esta criatura tenía un gran grado de resistencia a altas temperaturas. Se abstuvo de usar quemadura de prominencia para evitar daños generalizados, por lo que le costó un gasto considerable superarlo finalmente. Su traje estaba rasgado en varios sitios y podía sentir cómo su cuerpo se sobrecalentaba, pero al final no importaba. Estaba de pie. El gnomo no lo era. 2 de ellos, pensó, sus llamas atenuándose ligeramente mientras contemplaba la destrucción a su alrededor. Y eso es todo lo que pudieron hacer. El carmesí yacía hecho pedazos a 50 metros atrás. La obsidiana era ahora un cráter humeante. Y el tercero. Entrecerró los ojos. El tercero había escapado hacia la ruta de evacuación, pero si el silencio repentino de esa dirección significaba algo, o bien lo habían detenido o lo habían echado. Tengo que comprobar cómo están Shoto y los demás. Ya deberían estar despejadas. Se dio la vuelta para marcharse, las llamas ya acumulándose a sus pies para un salto propulsor cuando el espacio mismo onduló ante él. Un portal de niebla púrpura giratoria apareció de la nada, creciendo de un punto a un portal del tamaño de un hombre en menos de un segundo. Endeavor se quedó paralizado, sus llamas volviendo a la máxima intensidad. Saludos, Endeavor. Los ojos amarillos del villano de niebla brillaban desde la oscuridad. Espero que el entretenimiento de la noche haya sido de su satisfacción. ¿Entretenimiento? La voz de Endeavor era baja y peligrosa. ¿Llamas entretenimiento a los civiles atacantes? Quizá una diferencia de perspectiva. El tono de Kurohiri seguía siendo irritantemente educado. Aunque debo felicitarte por tu actuación esta noche. No pensábamos que serías tan difícil de derrotar. Aunque estas criaturas fueran significativamente más débiles que la que luchó contra Olmig, Endeavor no le dejó terminar. Jetburn. Una ráfaga concentrada de llamas estalló de su palma, dirigida directamente al centro del portal. El fuego se disparó hacia adelante y desapareció en la puerta de curvatura, redirigido a algún lugar desconocido. Predecible, observó Kurohiri. Detrás de Endeavor, el espacio se deformó de nuevo.
Un segundo portal se abrió a su espalda, silencioso y repentino. Una hoja se lanzó en cuanto lo hizo, apuntando directamente a la cabeza de Endeavor. Los instintos del héroe número 2 le salvaron. Se giró, llamas estallando de su costado en una explosión defensiva. El filo de la hoja le atrapó de todos modos, dejándole un corte superficial en la mejilla antes de retirarse de nuevo a la niebla. La mano de Endeavor se alzó de golpe, tocando la herida. Sus dedos salieron rojos. Primera sangre. Enfurecido, disparó una ráfaga a Kurohiri, solo para que la puerta de teletransporte desapareciera antes de que el ataque pudiera impactar. ¡Cobarde!, rugió Endeavor, con la mirada buscando la puerta de distorsión. Mírame directamente. ¡Qué rabia!, llamó una voz ronca desde algún lugar en la oscuridad. ¡Qué orgullo! ¿Es esta la llama que arde bajo el número 2? ¿Cómo? Decepcionante. Los ojos de Endeavor recorrieron la calle destruida, buscando la fuente. Se abrió otro portal, esta vez a su izquierda. Giró, desatando otro Jet Burn. El ataque pasó inofensivo por el espacio vacío cuando el portal se cerró de golpe. Deja de esconderte detrás de tus trucos. La voz de Endeavor resonó por todo el sector 4. Si quieres pelear conmigo, entonces, su cuerpo se puso rígido de repente. No del todo. Aún podía respirar, seguir moviendo los ojos, pero sus principales grupos musculares se habían bloqueado, negándose a responder a sus órdenes. ¿Qué? Parece que nuestra estratagema ha funcionado. La voz de Kurohiri llegó a sus oídos. A pocos metros de Endeavor, un portal se abrió en un arremolino, revelando a una persona que el héroe de la llama conocía demasiado bien. Stein entró, con sus vendajes rojos y raídos manchados de sangre más vieja. Ese mismo brillo fanático ardía en sus ojos. El que Endeavor había visto en el callejón antes de que este loco escapara por una puerta de distorsión. Tú, Endeavor forzó la palabra entre dientes apretados, cada sílaba una batalla contra la parálisis. No te molestes con la mirada, el hombre dio un paso adelante, levantando su espada. No te servirá de nada. Tu destino está sellado. Maldita sea. ¿Cómo lo hizo? Sus pensamientos se detuvieron al darse cuenta. El corte en mi mejilla. Endeavor se dio cuenta con creciente temor. Se había teorizado qué tipo de don tenía el asesino de héroes. El hombre había matado a varios héroes y herido aún más. Sin embargo, basándonos en su estilo de lucha, no podía ser demasiado fuerte. Endeavor se había preparado para esto. Solo tenía que evitar que se acercara. Nunca había esperado que las cosas fueran así. Cobarde, ¿esto es todo a lo que puedes recurrir? Usando trucos, ahórrame el balbuceo, Endeavor. Te has vuelto indefenso. Como todos los falsos héroes cuando se les quita el poder. Falso. Las palabras le enfurecieron enormemente. Se esforzó, su fuerza de voluntad gritando a sus músculos que se encendieran, que se movieran, que hicieran cualquier cosa. Pero su cuerpo era una estatua de carne y hueso. Te mataré. Eres un hombre de inmenso poder, y sin embargo, eres lo más alejado de ser un héroe. Te aconsejo que elijas tus últimas palabras con mucho cuidado. Los ojos amarillos de Kurohiri parpadearon entre la niebla a unos metros. Asesino de héroes, debo instarle a ser breve. Nuestra operación en toda la ciudad se ha resuelto. Apenas tenemos minutos antes de que los profesionales locales, entre otros, se reúnan en este lugar. Lo sé. Pero hay cosas que no se pueden apresurar. Para eliminar al número 2, es un deber que requiere cierto peso. Alzó la hoja por encima de su cabeza, la punta apuntando directamente a la garganta expuesta de Endeavor. Maldita sea. Si pudieras y la parálisis, ¿no hay palabras de última palabra? Preguntó Stein, con la katana en el aire. ¿No hay súplica de clemencia? ¿No prometes cambiar? Vete al infierno, logró gruñir Endeavor. El asesino de héroes asintió. Adiós, Endeavor. Que tu muerte traiga un mundo mejor. La hoja comenzó su descenso hacia el cuello del héroe paralizado. Chucho. El sonido fue completamente inesperado. Todo el cuerpo de Stein se sacudió. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas se contrajeron hasta quedar en puntos. La katana se detuvo a mitad de golpe. La niebla de Kurohiri se agitó violentamente. ¿Qué? Stein bajó la mirada lentamente, como si no pudiera creer lo que su cuerpo le decía. Una varilla de acero. Grueso, industrial, del tipo usado en refuerzos de construcción, había atravesado su abdomen inferior por detrás. La punta sobresalía de su estómago, oscura de sangre. Más sangre ya empapaba sus vendajes rojos y raídos. Bueno. Una voz rompió el silencio. Stein giró la cabeza de golpe. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de agonía por su interior, pero el dolor era lejano. El shock era un potente anestésico.
Justo detrás de él había una figura que parecía haberse materializado de la nada. Cabello blanco reflejado en la luz del fuego, una chaqueta táctica verde sobre un equipo de combate oscuro, y una máscara cubriendo la mitad inferior de su rostro. Solo sus ojos eran visibles. La figura seguía sujetando el otro extremo de la varilla de acero, su agarre firme a pesar de la sangre que ahora manchaba el metal. Inclinó ligeramente la cabeza y, a pesar de la máscara, había una cualidad inconfundible de oscura satisfacción en su voz. Eso fue más fácil que la última vez. La katana de Stein se resbaló de los dedos despreocupados, golpeando el asfalto. La voz del asesino de héroes era apenas un susurro, la sangre empezando a burbujear en las comisuras de su boca. Yo, confirmó la figura enmascarada, soltando la vara y dando un paso atrás. Sorpresa. Los ojos amarillos de Kurohiri ardían de furia y sorpresa. Imposible. Estábamos vigilando por posibles interferencias, ¿cómo lo has hecho? La figura de cabello blanco no respondió de inmediato. En cambio, miró más allá de la figura vacilante de Stein para encontrarse con la mirada paralizada de Endeavor. El hombre transmitía igual sorpresa y confusión. Perdona que interrumpa tu momento dramático, dijo la figura enmascarada, volviendo su atención a Stein. Pero voy con un tiempo justo, así que no podía esperar a que lo mataras. Disculpa. Stein intentó girarse, intentó enfrentarse bien a su atacante, pero su cuerpo fallaba. La varilla de acero había causado daños catastróficos. No había atravesado ningún órgano ni vaso sanguíneo vital, sin embargo, había destruido una cosa: su columna inferior. Capítulo 95. Prácticas profesionales. Consecuencias. La niebla de Kurohiri onduló con una furia apenas contenida mientras evaluaba el fracaso catastrófico que se desarrollaba ante él. Inaceptable. Sería mentira decir que esto se había incluido en sus cálculos. El plan no había salido como habían concluido inicialmente, pero todo estaba bien. O lo habría sido si no fuera por este desarrollo repentino. El vigilante de pelo blanco estaba a pocos centímetros de los cuerpos caídos de Stein y Endeavor. Ambos eran impotentes para resistirse, el escenario ideal. Sin embargo, llevárselos resultaría complicado. Retirarse significaba que esta operación había fracasado, y con Endeavor tirado indefenso a pocos metros, Kurohiri no estaba dispuesto a retirarse tan fácilmente. Toda la operación. Todos los Nomu desplegados. Cada recurso gastado. Todo por este momento. Los ojos amarillos de Kurohiri se fijaron en la figura congelada del héroe número 2. Si Endeavor muere aquí, esta noche se convierte en una victoria. El pilar del símbolo de la paz se desmorona. La fe de la sociedad vacila. Los planes del maestro avanzan. Stein era prescindible. Siempre lo había sido. Una herramienta útil con una ideología convenientemente destructiva. Pero Endeavor, su muerte sacudiría los cimientos de la sociedad de héroes misma. La niebla de Kurohiri comenzó a expandirse, tentáculos de vacío púrpura negro apuntando hacia el héroe de llamas paralizado. Llegar tan lejos y simplemente marcharse era imposible. Por eso, Kurohiri planeaba usar su portal de teletransporte para extraer un don. No tenía que atacarlos individualmente. Simplemente envolverlos con niebla bastaría. Aunque conllevaba cierto riesgo de contraataque si el vigilante esquivaba. Sin embargo, hacerlo le permitiría agarrar ambos cuerpos y escapar rápidamente. Una vez capturado, Endeavor sería asesinado antes de que la parálisis de Stein desapareciera. 2 segundos. Eso era todo lo que necesitaba. Sin embargo, el villano apenas había comenzado cuando el vigilante formó un sello de mano y estrelló la tierra. ¿Se dio cuenta? La tierra estalló. La piedra y el hormigón se elevaban como una ola gigante, reformándose a una velocidad impresionante. Un enorme muro de tierra compactada se alzaba entre la niebla en expansión de Kurohiri y el cuerpo tendido de Endeavor, cortando por completo el camino de la puerta de distorsión. ¿Qué? La compostura de Kurohiri se fracturó. Manipulación del terreno. Pero los informes no decían nada sobre, la pared era gruesa y apareció de repente, obstruyéndole la visión. No podía continuar su ataque aunque quisiera en ese momento. Maldita sea. Vibra, vibra, vibra. El sonido le llegó a los oídos. La mirada de Kurohiri se alzó de golpe. Un helicóptero. Los medios de comunicación, a juzgar por el equipo de cámara visible incluso desde esa distancia, sobrevolaban sus cabezas. Un potente foco iluminó las ruinas, captando el cabello plateado del hombre enmascarado y la figura ensangrentada del asesino de héroes. ¡Mira! La voz de Ayaka Fujimoto resonó desde el cielo, amplificada por un altavoz. La batalla en el sector 4 hay un recién llegado. Y el asesino de héroes, está en el suelo.
Kurohiri miró hacia la luz, luego hacia las sirenas distantes que se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. La ventana táctica se había cerrado. Parece que el escenario ha sido comprometido, necesitaba extraer a Endeavor en poco tiempo. 1 minuto, quizá menos. Todo mientras protegía del vigilante. La probabilidad de éxito era baja. Perdóname, asesino de héroes. Dijo Kurohiri, independientemente de si Stein podía oírle detrás de la pared. Parece que nuestra sociedad termina aquí, lamentablemente. Esas fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. La calle volvió a un silencio inquietante. Sobre ellos, la cámara del helicóptero lo captaba todo. El vigilante de cabello blanco permaneció inmóvil un momento, relajándose finalmente al darse cuenta de que el enemigo realmente se había ido. Luego su mirada se dirigió a Endeavor, que intentaba desesperadamente obligar a su cuerpo a responder. Tú, la voz de Endeavor sonaba tensa. Debes de ser, el vigilante, Ingenium mencionó, hola, Endeavor. La respuesta fue insípida y los rasgos estaban ocultos tras la máscara. Esos cabrones. Stein rugió a su lado, llamando su atención. Su mirada se dirigió al vigilante, brillando con un odio y una intención similares de matar. Tú. La sangre goteaba de la boca del asesino de héroes con cada palabra. ¿Quién? ¿Qué demonios? Estás. La figura enmascarada ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Luego respondió con tono casual. Mi apellido es Ataque. Se detuvo, dejando el nombre en el aire. Puedes llamarme Colmillo Blanco. Stein entrecerró los ojos. No he oído ese nombre. Dime, ¿qué te he hecho yo por esto? El hombre enmascarado no respondió, sino que se dio la vuelta y se alejó. Respóndeme. Gritó Stein. Si vas a hacerlo, más vale que termines el trabajo. ¿Por qué dejarme vivir? La figura se detuvo. Hay muchas razones, en realidad, pero si tuviera que elegir, giró la cabeza. Sería porque ni siquiera matarte sería lo suficientemente satisfactorio. Las palabras hicieron que Endeavor frunciera el ceño. La figura se encogió de hombros. Así que disfruta de tu captura, Stein. Estoy seguro de que las autoridades te tratarán con toda la misericordia que has mostrado a tus víctimas. ¿Y a dónde crees que vas exactamente? ¿Eh? El vigilante de pelo blanco se detuvo. Se giró para ver a Endeavor mirándole con furia apenas disimulada. Kakashi parpadeó. Esa es una pregunta idiota, murmuró el vigilante. La mandíbula de Endeavor se tensó. Tú eres, jugando a un juego peligroso, hombre enmascarado. No creas que tu asistencia te otorga inmunidad. Cuando esta parálisis desaparezca, seré yo quien haga las preguntas. Era oficial. El ego de esfuerzo superaba con creces su instinto de supervivencia. Por un segundo, lamentó profundamente haber salvado a ese arrogante bastardo. Es un misterio cómo este tipo se convirtió en el número 2. Aplauden. Formó un sello con ambas manos y luego explotó en una nube de humo blanco. Cuando la densa neblina se disipó, la calle estaba vacía. En otros lugares, el portal de Kurohiri se manifestó en la plataforma metálica con un remolino. Tomura Shigaraki estaba sentado en el borde de la torre, con las piernas colgando sobre la caída, de espaldas al portal mientras se rascaba el cuello. Durante varios segundos, ninguno habló. La neblina púrpura sobre Osu empezaba a desvanecerse. Los bomberos estaban controlando los incendios. El caos estaba terminando. Supongo que el plan ha fallado. La voz de Shigaraki era plana. Kurohiri guardó silencio durante un largo momento. El número 2 sobrevive. El asesino de héroes ha sido capturado. Él era, neutralizado por un tercero. El mismo individuo que intervino en el callejón hace semanas. No hubo respuesta. Solo el sonido de los rasguños de Shigaraki cada vez más fuertes. Tomura. Fue un chico. 1. Con todo lo que teníamos, y aún así sigue vivo. Shigaraki se puso en pie, lo subestimamos. Dijo Kurohiri intentando calmarle. Al fin y al cabo, es el héroe número 2. Oh, claro. Como si eso fuera a borrar nuestras pérdidas y este fracaso de noche. Primero en Usg, ahora esto. Cada vez que damos un paso, cada vez que intentamos mostrar al mundo que los héroes son fraudes, algo sale mal. Olmig sobrevive. Endeavor sobrevive. Y parecemos idiotas. Kurohiri permaneció en silencio, sabiendo por experiencia que Tomura necesitaba desahogarse. 6 Nomu, Kurohiri. Desaparecido. ¿Y qué tenemos para mostrar por ello? Stein ha sido capturado. Endeavor está vivo. Y ahora hay imágenes de algún justiciero haciendo de héroe transmitidas a toda la nación. Su rascado se calmó. El amo va a estar muy decepcionado. Quizá no del todo, ofreció Kurohiri.
Aunque Endeavor sobrevivió, hemos demostrado que incluso el número 2 puede ser acorralado. Paralizado. Indefenso. La imagen de él congelado y vulnerable se difundirá. Y la captura de Stein, no vale nada. El tono de Shigaraki era despectivo. Se puede atribuir a nuestra liga. No importa. Ese cabrón siempre fue prescindible. Se apartó de la ciudad, con los hombros ligeramente caídos. Vamos a casa, Kurohiri. Necesito averiguar cómo explicarle este desastre al maestro. Un portal se abrió en un arremolino detrás de ellos. Y ese vigilante de pelo blanco, la voz de Shigaraki bajó a algo peligroso. Averigüérate todo sobre él. Nombre, don, ubicación. Todo. La próxima vez, lo convertiré en polvo personalmente. Por supuesto, Tomura. Cruzaron el portal juntos. Cuando se cerró, la torre de agua estaba vacía y la ciudad volvió a la calma, salvo por el sonido de sirenas lejanas y el resplandor menguante del fuego en el horizonte. La ciudad de Osu había sobrevivido a su noche más oscura. Para los ciudadanos, las cicatrices permanecerían durante mucho, mucho tiempo. Sin embargo, al día siguiente, el resto de Japón se centraría en un aspecto diferente de lo ocurrido la noche anterior. 2 individuos, en particular, serían empujados al centro de la tormenta mediática que se avecina.